redactar nuestro trabajo de investigación. En las citas, todas las citas siempre debe tener una referencia completa. Aquí quiero hacer un breve énfasis, apreciados estudiantes. Fíjense que por la experiencia en la revisión de trabajo de investigación, básicamente de tesis, ¿sí? Yo reviso los trabajos de investigación y pues me voy a la última parte del trabajo, ¿ya? Donde están las referencias bibliográficas, y allí veo una gran cantidad de referencias, ¿sí? Una gran cantidad de referencias, 40, 50, 60, 70 referencias algunos, ¿no? Pero sin embargo, me voy al contenido del documento, pues no veo esa misma cantidad de citas en el documento. Y aquí, apreciado estudiante, fíjense, la cantidad de citas que usted tenga en su documento, esa misma cantidad debe tener como referencias, ¿sí? Es importante ese aspecto, entonces, apreciado estudiante. Usted cite, pero también tiene que referenciar esa cita. Esa es la manera correcta de poder trabajar con el estilo de redacción APA. ¿Y qué fuentes podemos tener? Tenemos pues los libros, tenemos los artículos y tenemos las tesis, ¿no? Se debe usar el modelo de citación y referencia según el tipo de fuente obtenida, ¿no? ¿Sí? Pero sin embargo, si usted se pone a leer las pautas que lo establece la Dirección General de Investigación de su institución, usted se dará cuenta que pues le exigen que pueda tener un 40%, si no me equivoco, de citas que sean de otro idioma, ya sea del inglés, del portugués o de otro idioma, ¿sí? Y también en algunas instituciones ya lo exigen que todas las citas en realidad sean de artículos, ¿no? ¿Sí? La mayoría de citas sean de artículos. Entonces, la rigurosidad en la calidad de las fuentes, amigos, en estos tiempos está aumentando, ¿no? Entonces, para ello, yo recomiendo, ¿sí? Si usted va a decidir entre un artículo que ha sido publicado en la Web on Science o en Scopus y un libro que ha sido publicado en alguna editorial peruana, ¿sí? Yo recomiendo pues que usted pueda usar ese artículo que ha sido publicado en la Web on Science o Scopus, ¿no? O quizás un artículo que ha sido publicado en las bases de datos que le acabo de comentar y una tesis tal vez, ¿sí? Yo le recomendaría citar a ese artículo, ¿sí? A ese artículo. Ok, muy bien. Entonces, punto importante, aquí en esta lámina, la misma cantidad de citas que usted lo haya establecido en su documento, pues tiene que tener las mismas referencias, la misma cantidad de referencias bibliográficas. Algunas reglas básicas del estilo A. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a escribir un documento, ¿sí? Pues se nos hace muy complicado porque desconocemos algunas reglas importantes del estilo APA, ¿no? Y a veces nos ponemos tristes, ¿no? Nos ponemos a llorar quizás en nuestro escritorio. Pero sin embargo, en medio de todas esas dificultades, lo que nos queda es continuar, ¿sí? No hay otra salida, considero. Usted tiene que hacer un trabajo de investigación para titularse y tiene que avanzar. No hay otro camino, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que usted se pone a investigar, ¿no? Se pone a pensar y sabe que, mira, voy a buscar de qué se trata las normas APA, busco algunos tutoriales tal vez, o leo algunos materiales que han sido publicados
en la internet, ¿sí? Entonces, luego sucede pues algo importante, ¿no? Usted se siente feliz porque ha aprendido algo del estilo de redacción APA, ¿sí? Un punto importante es la citación, ¿sí? Un punto importante es la citación, ¿ya? Para elaborar un artículo científico o una tesis o un trabajo de investigación, se debe aprender a citar y debemos aprender a diferenciar los tipos de citas existentes, ¿no? ¿Sí? Debemos aprender a diferenciar las citas en parafraseo, las citas textuales, ¿ya? Que pues su forma de llevarlo a cabo, la citación, es diferente, ¿no? Entonces, es la primera regla que debemos aprender, apreciados amigos. Forma en cómo citar. El siguiente aspecto mencionaba que son las referencias. Toda cita debe estar referenciada al final de toda investigación. Eso es fundamental. Toda cita debe estar referenciada al final de la investigación. El otro aspecto importante son las tablas y figuras. Pues en el contenido de su trabajo de investigación, en este caso de la tesis, ¿sí? Pues la mayoría de tablas van a ir en la parte de resultados, ¿no? De su trabajo de investigación o figuras. Entonces, las tablas tienen un formato y hay que seguir las reglas, ¿sí? Del estilo de redacción AMPA. Y las figuras también tienen una forma de cómo poder realizarlo, ¿no? Las tablas y figuras. Luego, la parte de la redacción también, ¿sí? La parte de la redacción. Un artículo científico exige cierta sobriedad y respeto académico. O sea, pues que tengo que usar bibliografía especializada, ya, para poder redactar el trabajo de investigación. Tengo que respetar los parámetros que establece el estilo de redacción APA, ¿sí? Tengo que respetar la fuente o el tipo de letra que se debe usar en el documento, el tamaño de la letra también. Es importante esos aspectos. Apreciado estudiante, estos 4 aspectos considero que se debe dominar de manera correcta. Si nosotros dominamos de manera correcta estos 4 aspectos, entonces vamos a tener mucho éxito en la redacción de nuestros trabajos. Y cuando usted termine su trabajo de investigación y lo presente al jurado o lo presente para dictaminación de ese trabajo de investigación, pues no va a tener muchas observaciones, ¿sí? No va a tener muchas observaciones. El gran temor de todo estudiante cuando presenta su trabajo de investigación para que sea revisado, ¿sí? O cuando expone su trabajo de investigación, precisamente son estos 4 aspectos y las preguntas tal vez que los miembros del jurado puedan hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos conocer citación, referencias, tablas y figuras y la redacción científica. Vamos viendo entonces, amigos, algunos parámetros acerca de la redacción científica, ¿sí? Miren, vamos a ver la primera regla sobre la redacción científica y pues aquí hay algunos parámetros respecto a la estructura del documento, ¿no? Aspectos básicos que debe tener el documento, ¿no? Las normas APA nos recomiendan que pueda tener tamaño carta, el papel, ahí están los centímetros, 21 por 59, perdón, 21.59 por 27.94, ¿no? Y los márgenes, ustedes pueden apreciar en la figura, 2.54 por cada
lado. El interlineado 2.0, eso es lo que recomienda el estilo de redacción APA, sin espacio entre párrafos, alineación a la izquierda, sin justificar. Luego viene en la primera línea de cada párrafo, ¿sí? Con una sangría de 1.27 centímetros aproximadamente, y luego una sangría francesa de 1.27 centímetros en las referencias, ¿sí? Eso es con respecto a la organización del documento. Ahora, usted se estará preguntando en estos momentos, pero la institución en su reglamento pues lo indica que debe ser diferente. Sí, hay instituciones, o en realidad todas las instituciones pues en su centro de investigación han adoptado ciertas características que debe tener un documento para el empastado final o para la publicación en su repositorio. Tal vez no sea 2.54, quizás es 3 o quizás es 2.5 solamente, ¿no? Pues en este caso el estilo de redacción APA nos recomienda que sea 2.54, pero cada institución establece estos parámetros, ¿no? Luego, el cambio que ha habido en esta séptima edición, apreciados estudiantes, es básicamente en estos aspectos, ¿sí? El estilo de redacción APA establece 5 niveles que debe contener un documento, ¿no? Eso es lo que recomienda el estilo de redacción, ¿ya? 5 niveles que debe tener. El primer nivel, pues, recomienda que debe ir texto centrado y negrita, ¿no? Es el primer nivel o encabezado, como generalmente se le conoce, ¿no? Ahora, el segundo nivel ya debe ir alineado a la izquierda y en negrita. Hasta ahí, perfecto. No hay ningún problema. Seguimos las mismas los mismos lineamientos de la sexta edición. Pero sin embargo, en la séptima edición, pues de los niveles de encabezado desde el tercero hasta el quinto, allí ha cambiado, ¿sí? Allí ha cambiado. Pues mire, el encabezado 3, la séptima edición nos dice que debe ir alineado a la izquierda, negrita y cursiva, ¿sí? Negrita y cursiva. Ahora, ¿cómo era la sexta edición? La sexta edición, apreciados amigos, aquí tenía que ir alineado a la izquierda, en negrita, pero sin embargo se agregaba algo importante y era la sangría, ¿sí? Y punto al final, ¿sí? Era la sangría y punto al final. Entonces, han habido estos cambios en la séptima edición, ¿sí? Alineado a la izquierda es ahora en negrita y cursiva para el tercer nivel. El cuarto nivel también ha sufrido un cierto cambio y pues ahora nos exige que se pueda colocar con sangría en negrita y termina con punto al final, ¿sí? Con sangría negrita y termina con un punto al final. El quinto nivel es con sangría negrita cursiva y termina con un punto al final, ¿sí? Entonces, estos son los cambios que se ha venido, que se ha dado en la séptima edición. Es importante que nosotros podamos conocer esto, porque en el momento de redactar nuestro documento, pues, lo vamos a usar ciertos niveles de encabezado, ¿no? Lo vamos a usar, tal vez el primero, el segundo, el tercero, o el cuarto, o hasta el quinto nivel vamos a usarlo, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos conocer estos aspectos.
más o menos estaría quedando así como ustedes pueden apreciarlo en esta figura, ¿sí? Así más o menos. Miren, ve, aquí tenemos el primer nivel, ¿ya? Tenemos el segundo nivel, un momentito, a ver. Ajá. Y ya. Bueno, tenemos el primer nivel entonces acá, ¿sí? Y tenemos el segundo nivel, tercero, cuarto nivel, y tenemos el quinto nivel, ¿sí? Entonces, esa es la situación para que podamos redactar los trabajos de investigación. Ahora, hay modificado en el estilo de redacción APA séptima edición, y es precisamente las fuentes, ¿sí? O el tipo de letra que debemos usar en los documentos. Fíjense que antes, en la sexta edición, el estilo de redacción APA, pues solamente nos decía que el contenido del trabajo debe redactarse con Times New Roman 12, ¿sí? Así era, y así tenía que redactarse todos los trabajos de investigación. Pero sin embargo, en esta séptima edición, pues sugiere también que se puedan hacer o usar otras fuentes, otros tipos de letras, como Calibri 11, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que recomienda que se pueda usar. Podemos usar el Arial 11 también, y otras fuentes. Ojo, mencionaba que el estilo de redacción APA séptima edición recomienda eso, pero sin embargo, cuando nosotros estamos elaborando un trabajo de investigación para una institución, hay que ceñirnos a lo que la institución nos dice, ¿no? Y generalmente la institución pues nos dice que hasta ahora lo que tengo entendido es que se debe redactar en Times New Roman 12, ¿no? Times New Roman 12, ¿sí? Pero sin embargo, puede ser cuando usted quiera publicar su trabajo de investigación en alguna revista, ya sea nacional o internacional, y la revista puede ser que le diga, sabes que mira, ve, yo quiero que usted redacte su artículo, pero en Arial tamaño 11, ¿sí? Y las revistas pues lo están pidiendo generalmente así, ¿no? O en Calibri 11 también puede ser. Entonces, pues no hay que sorprendernos porque el estilo APA séptima edición pues lo permite poder redactar los trabajos en ese tipo de letra, ¿no? Ok, muy bien, estos son los cambios entonces que se ha dado. Apreciados amigos, no se olviden, por favor, la lámina anterior mencionaba sobre los niveles de encabezado, son 5 niveles, pero ha ido variando, ¿no? En esta séptima edición, y también la fuente o el tipo de letra que nosotros ahora podemos usar. Tenemos varias opciones, ¿no? Tenemos 5 opciones en realidad para poder redactar nuestros trabajos de investigación. Algunas sugerencias para elaborar ya las citas, ¿sí? Y esto va dentro de la regla 2, ¿ya? Cuando se refiere a citación. Fíjense que esto, considero que aquí hay una gran dificultad en nuestros estudiantes, ¿sí? Una gran dificultad en nuestros estudiantes. He sido, como lo mencionaba la presentadora, la maestra, he sido profesor en diferentes universidades y he visto esto, la debilidad, ¿no? Es con respecto a las citas, ¿sí? Es con respecto a las citas. Pues no se cita de manera
correcta ya un trabajo de investigación. El día de hoy vamos a dar algunas pautas para poder tener una correcta citación, ¿sí? Fíjense, el primer tipo de cita, lo que vamos a ver en esta tarde, son las citas textuales, ¿ya? Las citas textuales, pues son fieles al texto original, ¿sí? O sea, usted encontró un párrafo en algún artículo, en algún libro o en alguna tesis. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted copia y usted pega, ¿no? Un control C, control V, ¿ya? Son, eh, eh, son textos que se han extraído de algunos documentos y que no han sufrido ninguna variación, en realidad, ¿sí? Ninguna variación con respecto a palabras, con respecto a ortografía, con respecto a puntuación, ¿sí? Se ha extraído tal o se ha colocado en su documento tal y como se encontraba en el otro documento también, ¿sí? Entonces, algunas sugerencias que vamos a dar acá. La primera es siempre mencione el apellido paterno del autor o autores. Eso es importante. Además del año y el número de página de donde se extrae la cita, ¿ya? Esto es importante, por favor, que nosotros podamos conocer. Cuando hacemos citas textuales, entonces debemos mencionar al apellido paterno, ¿sí?, del autor, y además del año y el número de página también. El otro aspecto, para las citas textuales, se use siempre las comillas y, y las letras, ¿no? Pues sí, en realidad, ahora la séptima edición solo nos pide que se use las comillas, ¿sí? Que se use las comillas, ¿sí? Entonces, en esta parte, en la sugerencia 2, pues las comillas se van a usar solamente para citas ¿sí? Que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Todas las citas, sugerencia 3, todas las citas deben estar incluidas en las referencias. Bueno, lo vengo haciendo énfasis en este aspecto durante toda la ponencia, en realidad, ¿ya? Porque eso es la debilidad que hemos visto en los trabajos de investigación, ¿sí? Todas las citas que usted incluya en su documento también deben estar en la sección de las referencias, deben estar como referencias. Las citas textuales cortas, no mayor a 40 palabras, van insertadas dentro del párrafo u oración y se le añaden comillas al principio y al final, ¿sí? Eso es una parte fundamental que nosotros debemos conocer, ¿sí? Citas de menos de 40 palabras, ¿ya? ¿Sí? Deben ir dentro del párrafo, ¿no? Deben ir dentro del párrafo, ¿ya? Y además, ¿sí?, se le debe agregar las comillas, ¿sí? 5. Las citas textuales, ¿ya? Las citas textuales largas, mayores a 40 palabras, van a un párrafo aparte y con sangría. Pero aquí hay una gran diferencia entre las citas de menos de 40 palabras y son las comillas. Allí, o bien las comillas, no van a ir, por favor, las comillas, pero sí van en un texto aparte, ¿sí? Van en un párrafo aparte. Van en un párrafo aparte. Ahora, fíjense que yo recomiendo que este aspecto de las citas textuales, pues, usted lo use, pero en casos excepcionales, ¿no? ¿Sí? Es más, recomiendo no usar las citas textuales, ¿sí? Pero si por alguna razón usted cree que es importantísimo poder colocarlo en su documento, pues hay que seguir estos parámetros, ¿sí? Hay que seguir estos parámetros. Usar. Debido a que cuando usted
pase su documento por un detector de coincidencias. En este caso puede ser el Turnitin, puede ser el Unicheck, y bueno, hay otros detectores de coincidencias también, o detectores de plagio, como comúnmente se lo conoce, ¿ya? Pues es probable que estas citas textuales sean consideradas como plagio también, ¿no? Entonces, dentro de su documento, pues no se recomienda que vayan muchas citas textuales, ¿sí? Lo que se recomienda es que use el parafraseo para la redacción de su trabajo de investigación. Muy bien, entonces, aspecto importante, esto por favor de las citas textuales. En la siguiente lámina vamos a detallar un poquito mejor sobre las citas textuales. Y aquí ustedes pueden apreciar dos columnas. Uno es la explicación de las citas menos de 40 palabras y la otra es de 40 palabras a más. Y mencionábamos en la lámina anterior que las citas textuales con menos de 40 palabras pues se incorporan en el texto, ¿sí? Se incorpora en el texto, se coloca entre comillas toda esa parte que usted ha extraído de algún documento y se lo ha colocado en ese en la parte de ese texto, ¿no? Se le agrega el autor, se le agrega el año y también el número de página, ¿sí? Y también el número de página. Ahora, cuando se cita o cuando la cita textual pues tiene más de 40 palabras o 40 palabras, ¿sí? La recomendación es que se pueda colocarlo en un bloque independiente del texto, sin comillas, y aquí pues como se pueda usar una sangría con aproximadamente 1.27 centímetros, ¿no? Y a doble espacio también, ¿sí? Y usted coloque lo mismo que en las citas de menos de 40 palabras, se coloque el autor, se coloque el año y el número de página también, ¿sí? Y el número de página también. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos entonces algunos ejemplos de citas textuales con menos de 40 palabras. Aquí está el autor, aquí está el año, ¿sí? Aquí está la cita que se ha extraído, ¿ya? Menciona los terapeutas en casos de deserción pueden haber validado sin darse cuenta la negatividad de los padres hacia los adolescentes o hacia el adolescente y no responder adecuadamente a las necesidades o preocupaciones de este. Y allí usted coloca la página, ¿sí? Allí usted coloca la página, ¿sí? Con estas características, entre paréntesis, P. punto, y coloca el número de la página, ¿sí? Y coloca el número de la página. Y luego usted continúa escribiendo su trabajo de investigación, ¿sí? Continúa construyendo ese párrafo, ¿sí? Otra de las formas que podemos escribir, ¿ya? O que podemos construir este párrafo, se entiende que los terapeutas, y si te das cuenta, el texto, pues, no ha sufrido ninguna variación, lo que está entre comillas, ¿no? Nos podemos colocarlo acá. Esta es una cita al final del párrafo, Robbins et al. 2003, ¿sí? 2003. Eso es lo que podemos dar como ejemplo para las citas con menos de 40
palabras, ¿sí? O menos de 40 palabras. Ahora, las citas con más de 40 palabras, ya como mencionábamos, ¿sí? Se despliega en un bloque independiente del texto y se omiten las comillas. Se comienza la cita en el bloque, un nuevo renglón, aplicándose en el margen izquierdo una sangría de aproximadamente 1.27, ¿no? Centímetros, así como usted puede apreciar aquí en la imagen, ¿no? Aquí está la sangría, ¿sí? Aquí están los autores, ¿sí? Aquí está los apellidos del autor, el año, ¿sí? Está la sangría y podemos colocar la página, ¿sí? Al final del párrafo y continuamos escribiendo nuestro trabajo de investigación. Ok, vamos a mencionar de otro tipo de citas que se llaman citas referenciales o citas con parafraseo, ¿no? Estas citas son conocidas como referencias no lineales, ¿sí? En este caso, no se copia la información exacta, sino que se hace un parafraseo, ¿no? ¿Sí? Se hace un parafraseo, es decir, se redacta usando nuestras propias palabras. Y esto es lo que recomiendo, apreciado estudiante. Este tipo de cita es lo que recomiendo, es lo más adecuado para redactar nuestro trabajo de investigación. Usted que seguramente está en 8º ciclo, usted que está en 9º ciclo, ¿sí? Usted que está en 10º ciclo tal vez, fíjense que las citas más adecuadas, ¿sí? Son estas. Son las que se parafrasean, ¿ya? Pues algunas sugerencias que debemos tener en cuenta. La primera es, no es necesario usar comillas, ¿no? ¿Sí? No se usa comillas en realidad en este tipo de citas, ¿no? Siempre menciona el apellido paterno del autor o los autores, además del año también. Y va a depender si la cita va al inicio o la cita va al final también, ¿no? Siempre que uses las ideas, conceptos o resultados de algún autor, hay que citarlo, ¿no? ¿Sí? Haz lo mismo en todos tus trabajos, ¿sí? Haz lo mismo en todos tus trabajos, ¿sí? Si yo he leído un artículo, por ejemplo, que ha sido extraído de la base de datos Cielo, voy a suponer, ¿ya? Y pues de ese artículo que he leído, pues se me ha quedado algo de lo que leí y comienzo a escribir, ¿no? Comienzo a escribir. Entonces, pues esa idea ha sido extraído de algún documento, ¿no? Y es precisamente de ese documento que ha sido redactado en la base de datos Cielo, ¿no? O ha sido publicado en la base de datos Cielo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es citarlo a ese autor, ¿sí? Citarlo a ese autor. Fíjense que en este caso, cuando un artículo se va a publicar en alguna revista, ¿sí? Todas las revistas prácticamente te dicen, ¿sabes qué? La redacción de tu trabajo o las citas que tú uses en tu trabajo de investigación al momento de redactar tiene que ser en parafraseo, ¿sí? Tiene que ser en parafraseo o citas referenciales. Eso es lo que exigen las revistas cuando vamos a publicar un trabajo de investigación, apreciado estudiante. Muy bien, hasta ahora entonces, con respecto a citas, hemos visto las citas textuales y las citas referenciales. Las citas textuales, pues hay citas con menos de 40 palabras, ¿ya? Y hay citas con más de 40 palabras. Y las citas referenciales, pues solo colocamos, ¿ya? El autor, ¿sí? El apellido del autor, el año, y comenzamos a redactar nuestro trabajo de investigación. Fíjense que aquí ha habido, por ejemplo, el cambio que hubo en la 7ª edición, ya es precisamente este aspecto que ustedes están viendo. En la 6ª edición mencionaba que si usted va
a citar el documento, ya, pues hay que colocarlo todos los apellidos en realidad, así como ustedes pueden apreciar. Si son tres los autores, pues hay que colocar los apellidos de los tres. Son 4, son 5, son 6, hay que colocarlo todos. Pero sin embargo, en la séptima edición ya nos recomienda ya que podamos citar solo al primer autor, ¿sí? Los artículos se llama el autor principal, ¿sí? Y seguido de estas siglas et al, ¿sí? Seguido de et al, y colocamos el año, ¿sí? Y colocamos el año. Esto es el cambio que hubo en la séptima edición, ¿sí? Y es importante que nosotros lo podamos considerar este aspecto para redactar nuestros trabajos de investigación. ¿Sí? Míreme, aquí tenemos, por ejemplo, una cita en parafraseo o cita referencial al inicio del párrafo, ¿sí? Aquí está la cita de los autores, el año, y se continúa escribiendo, ¿sí? O se continúa construyendo el párrafo, ¿sí? Se construye el párrafo, ¿ya? Y aquí tenemos otra cita, vamos a ir a la siguiente, tenemos otra cita, ¿sí? Citas al final del párrafo, citas referenciales o citas en parafraseo al final del párrafo, se construyen de esta manera, ¿sí? Se construyen de esta manera. Ahí está. Mírenme, el apellido de los dos autores, ¿ya? Entre paréntesis, incluido el año también. Esto es una cita al final del párrafo, ¿no? Y esto de acá, que ustedes están viendo, es una cita al inicio del párrafo, que debe ir de los dos autores fuera del paréntesis. Dentro del paréntesis solo va el año, ¿sí? Solo va el año. ¿Ya? Muy bien. Ahora veamos esta parte, amigos, de la tercera regla. ¿Ya? Veamos la tercera regla. La tercera regla es con respecto a la construcción de las tablas y figuras. Un ejemplo que les puedo presentar en esta tarde es lo que ustedes están apreciando acá. ¿Ya? Primero, la etiqueta y número de la tabla debe ir en negrita, ¿sí? Debe ir en negrita. El título descriptivo de la tabla debe ir en cursiva y en otra línea, ¿sí? Así como ustedes lo están apreciando acá, ¿sí? Así debería ir. Luego, el contenido de la tabla puede tener interlineado de 1, 1.5 o tal vez 2, pues esto es la libertad que da el estilo séptima edición, ¿no? Puede ir en 1, puede ir en 1.5 o puede ir en 2, pues sin embargo, si usted decide, por ejemplo, colocar en su documento 1.0, pues eso hay que colocarlo en todas las tablas para que haya uniformidad, ¿no? ¿Sí? Y esto sería la estructura correcta que el estilo de redacción APA nos recomienda, ¿no? Que vaya tanto en la línea, en la parte superior e inferior de cada encabezado, vamos a llamarlo así, ¿ya? Tiene que ir con líneas, ¿no? Así como ustedes lo pueden ver ahí. Y el contenido, ¿sí? O los datos que presenta la tabla, pues debe ir libre, ¿no? Sin líneas horizontales ni tampoco verticales. Y al final debe unir esta tabla una línea, así como ustedes lo están apreciando. Y podemos colocar una nota abajo, ¿no?
podemos colocar una nota, ¿sí? En este caso, por ejemplo, P13, P14, P15, 16 y 17, ¿ya? Que están acá, son ítems que pertenecen a una dimensión, ¿no? Quizás usted puede ir explicando algunos aspectos que la tabla, ¿ya? O que se necesita ser explicado, ¿ya? En la tabla, ¿sí? Entonces, para ello, se da libertad a que se pueda colocar una nota debajo de la tabla, ¿no? Entonces, aquí nos menciona el estilo de redacción APA que las notas pues deben conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general, ¿no? Eso es lo que se debe conservar, ¿sí? El tamaño y el tipo de letra, ¿sí? Con el cual usted está redactando su trabajo de investigación. Para la figura, es importante también que nosotros podamos conocer algunos detalles al momento de elaborar una figura, ¿no? Básicamente es lo mismo, la etiqueta y el número de la tabla debe ir en negrita, ahí está, en una línea más abajo debe ir el título descriptivo de la tabla, perdón, aquí era de la figura, y debe ir también en cursiva, ¿ya? Y debe ir en cursiva. Ahora, tanto para la tabla como para la figura, pues se recomienda que el título que describe a esa tabla o a esa figura, pues sea lo más preciso posible, ¿no? Sea lo más preciso posible, ¿ya? Que no vaya muchas palabras tanto en la tabla como en la figura, ¿sí? Ahí hay que tratar de ser lo más preciso posible, de tal manera que al momento de construir nuestra tabla de contenido al inicio del documento, pues la figura, una tal vez, no ocupe 3 o 2 líneas el título de aquella figura. Esa figura pues sea ocupado por una sola línea, ¿sí? Y más allá esté el número de la página. Pero en muchas de las ocasiones pues se lo coloca el título de la figura pues muy grande, ¿no? ¿Sí? Y a veces ocupa 2 líneas y no es estético ya al momento de presentar un trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, aquí está la imagen o contenido de la figura. Miren, ve, esto es un análisis que se hizo de los promedios, ¿ya? Y debe ir de esta forma, ¿no? Debe ir de esta forma la figura, y también las figuras pueden tener nota al pie de la figura, ¿no? También puede ir con nota al pie de la figura, ¿sí? No se olvide, por favor, que la figura también, tanto el título de la figura, ¿ya? Como la etiqueta figura, pues van en sobre de la figura, ¿no? Sobre la figura, de tal manera que da espacio, ¿ya? A que se pueda colocar una nota al pie de la figura, ¿no? Entonces es importante este aspecto, amigos. ¿Por qué? Porque, pues, fíjense que en los trabajos de investigación que se presentan, pues no se sigue los lineamientos del estilo de redacción, ¿no? La séptima edición, o el estilo de redacción APA, no se sigue los lineamientos. Y pues, si desconocemos, vamos a presentar una tabla o una figura con características no adecuadas, ¿no? Entonces, allí, por favor, es importante que nosotros podamos conocer estos aspectos que son fundamentales para poder figuras. Fíjense que hay un aspecto importante también que en esta tarde debemos conocer, y con esto vamos a ir tratando de cerrar la ponencia del día de hoy, y son las referencias, ¿sí?
son las referencias. Fíjense que las referencias, ¿sí? Usted debe considerar el orden alfabético, ¿ya? El orden alfabético, ¿sí? Usted debe tener en cuenta la coherencia entre fuente y referencia. Vuelvo a hacer énfasis nuevamente aquí en este aspecto, ¿sí? Si usted tiene fuentes, si usted tiene estas, deben estar referenciados, ¿sí? Deben estar referenciados. Y pues es importante que usted haga una discriminación por tipo de fuente, ¿no? Y aquí mencionaba que debe ir las referencias, ¿sí? En orden alfabético. Todas las referencias deben estar citados en el texto, ¿ya? Aquí hay una parte importante, ¿ya? La sangría se debe considerar a partir de la segunda línea, ¿sí? Pero esta sangría se llama sangría francesa, ¿sí? A partir de la segunda línea. Y luego, cada referencia según el tipo de fuente. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de las referencias. La primera referencia es de Acker. Aquí está el año, ¿sí? Aquí está el año. Y aquí está el título de su trabajo de investigación, la revista, ¿sí? Y luego tenemos a otro autor con el mismo apellido. Mire, ve, ¿se da cuenta usted? Tenemos a otro autor con el mismo apellido, ¿ya? Que ha escrito en el año 1997, ¿sí? Y pues, aquí también tenemos al mismo autor que escribió también el mismo año 1997. Tenemos otro autor aquí, que es la AMA, y ustedes pueden ir apreciando, miren, ve, que las referencias ya están en orden alfabético, ¿sí? Están en orden alfabético. Pues fíjense que eso es lo que se debe considerar entonces al momento de elaborar nuestras referencias, ¿sí? Al momento de elaborar nuestras referencias. Ahora, vamos hablando de algunos cambios notables con respecto a las referencias, ¿sí? Y uno de los cambios notables, por ejemplo, que se ha visto en la 7ª edición, apreciados, es que con el número creciente de las publicaciones, pues uno de los cambios es que no incluyen el nombre de la ubicación, ¿ya? En la publicación con respecto a los libros, ¿sí? Con respecto a los libros. Antes, pues, se escribía tanto la ciudad y se escribía también el país, ¿no? ¿Sí? Si el libro se escribía en la capital de México, sería México, y también colocabas el país, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión, en la 7ª edición, ya se han obviado esos aspectos, ¿no? Solamente se colocaría el autor o los autores, ¿ya? El año de publicación, el título del libro, la edición, ¿ya? Y la editorial, seguido por el DOI o el URL de ese documento, ¿sí? De ese documento, ¿correcto? Luego, por ejemplo, en la 6ª edición, ¿ya? Cuando un documento tenía muchísimos autores, ¿ya? Lo que recomendaba, pues, es que podamos colocar a los 7 primeros autores de ese documento. Voy a suponer que ese documento tenía 12 autores, ¿sí? Pues para colocarlos los 12 era complicado, ¿no? ¿Sí? Y tus referencias, colocar los 12, wow, ¿sí? Te tomaba por lo menos unas 3 o 4 líneas
eh, en, en tu documento, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sexta edición decía, no, vamos a colocar solamente a los 7 primeros autores y luego ya obviamos a los demás. Pero sin embargo, en la séptima edición, apreciado amigo, se puede incluir hasta 27, perdón, hasta 20 autores, ¿sí? Hasta 20 autores. Noten ustedes en el ejemplo, ya, la diferencia, pues, ¿no? Ahora se pueden colocar hasta 20 autores, ¿sí? De aquel documento, ¿sí? Una de las diferencias que también estamos viendo el día de hoy, ¿no? Esa es una de las diferencias que estamos viendo el día de hoy. Otra de las diferencias entre la sexta edición y la séptima edición, pues es es que en la sexta edición se colocaba la etiqueta DOI, ¿sí? Se colocaba la etiqueta DOI, ¿ya? Y luego colocábamos el DOI, ¿no? Es más, decíamos DOI, 2 puntos, y colocábamos el código, ¿no? ¿Sí? Ahora, pues ya no se coloca esa etiqueta, ¿sí? Ahora ya no se coloca esa etiqueta, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, miren, ve, esto es un artículo, ¿ya? Aquí están los autores, aquí está el año, ¿sí? Aquí está el título del artículo, ¿ya? Aquí está la revista, esto es la revista, la revista Internacional de Servicios, Economía y Administración. Y aquí, a último, está el DOI, ¿sí? Está el DOI, ¿sí? Ya se lo ha quitado, ya, esta etiqueta, ¿sí? Se lo ha quitado esta etiqueta. Entonces, para tener en cuenta, apreciados amigos, ya no se coloca esto de acá en la séptima edición, ¿sí? Ya no se coloca en la séptima edición. Ahora, otro cambio importante que se ha dado en la séptima edición es que fíjense que cuando los documentos no tenían un DOI, ya, se lo tenía que colocar un URL, ¿sí? Para los documentos electrónicos. Se lo tenía que colocar un URL. Pero antes del URL se tendría que colocar recuperado de, ¿sí? Esas palabras, recuperado de. Y lo colocábamos el URL, ¿no? Ahora pues ya no se coloca, ¿sí? Ya no se coloca. Aquí tenemos un ejemplo, son dos los autores que han publicado este artículo. Aquí está el año, aquí está el título del trabajo de investigación, ¿ya? Aquí está la revista, miren, ve, y luego viene el URL. Ya no se coloca recuperado de, ¿sí? Ya no se coloca recuperado de. Y luego, para ir finalizando, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Las diferencias entre la sexta y la séptima edición: se permitió una flexibilidad limitada en los estilos de fuente, sí, solamente se utilizaba el Times New Roman 12. Sin embargo, en la séptima edición, pues hay mayor flexibilidad, ¿no? Con los estilos de las fuentes. Ahora se puede usar el Calibri, ¿ya? Se puede usar el Arial 11, se puede usar otros estilos de fuente, ¿no? El manual proporcionó 5 niveles de títulos, tal y como lo hemos explicado en esta tarde, pero sin embargo,
en la séptima edición, el manual cambió el formato, ¿ya? De los niveles 3 al 5, ¿no? Los niveles 3, 4 y 5 han sufrido ciertas modificaciones. Las citas en el texto que contienen 3 autores requieren que todos enumeren los 3 autores, ¿sí? 3 o 4 autores, se necesitaba que todos se puedan colocar. Ahora, pues solamente se coloca el primero y luego seguido por et al, ¿sí? Seguido por et al. Para las referencias, un máximo de 7 autores fueron incluidos en la sexta edición. Sin embargo, en la séptima edición, pues permite un máximo de 20 autores, ¿no? Es una gran ventaja porque hay autores que quisieran figurar también cuando sean citados, ¿no? ¿Sí? O cuando sean referenciados, ¿sí? Entonces es importante este aspecto, ¿no? En la sexta edición los autores debían incluir ya una etiqueta DOI, ¿sí? En todos los documentos, ¿sí?, extraídos de la web se debería colocar el DOI, ¿no? Sin embargo, en la séptima edición ya no se coloca esa etiqueta DOI, sino que simplemente se coloca el código de identificación, ¿no? Código de identificación. En la sexta edición, los autores debían enumerar las URL con recuperado de, debían colocarlo, esas palabras, ¿no? Recuperado de. Ahora ya no se coloca, ¿no? Ahora ya no se coloca el recuperado de antes de la URL, ¿sí? Ya no se coloca. Muy bien, eso sería todo, apreciados amigos, muchísimas gracias. Si hay consultas, por favor, estamos para poder resolver alguna de las interrogantes que ustedes tengan. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por tan magnífica ponencia. Creo que a los chicos les ha servido bastante, nos ha actualizado un poco más. Miren, ve, yo también estaba escuchando atenta, dado que desconocía de algunos cambios en cuanto a las referencias, ¿no? Qué interesante. Y sobre todo muy actual, porque esa es, creo, la versión que ahora está vigente. Muy bien, no sé si los jóvenes tendrán alguna pregunta para el ponente. Por favor, es la oportunidad. Habían 2 o 3 preguntas en el chat, doctor, pero usted, conforme ha ido desarrollando la ponencia, el tema, ha ido resolviendo estas dudas, ¿no? Porque justo fue el DOI, fue otro por una versión anterior. La otra pregunta que hicieron, a ver, por acá está un ratito. Dice, ¿por qué no se agrega? Bueno, esto fue al inicio casi, ¿no? ¿Por qué en la otra forma no se agrega el número de página? No es indispensable, me refiero a la cita, hay menos de 40 palabras. Esa es una de las preguntas. Si no hay preguntas, yo le agradezco nuevamente, doctor. Gracias por el tiempo, gracias por haber compartido con nosotros su experiencia en cuanto a investigación. Creo que mañana tenemos otra ponencia con usted. Dime, Calixto, tú tienes una pregunta, estás con la manito alzada. Sí, muy buenas tardes. Sí, mi pregunta iba a... Yo tuve una complicación al momento de que una docente me indicaba pues, que no era lo mismo y una cita parentética o con uno centrado en el texto. No sé qué tan cierto o qué tan prudente sea esa explicación. A ver, ¿te refieres a las citas textuales, cierto? En efecto. Está bien. Mencioné en alguna parte de la ponencia que no es recomendable poder
poder colocar las citas textuales, ¿no? No es recomendable, pero estudiante, una norma, que entiendo que estaba citando, entonces tenía que ser la cita textual, ¿sí? Eh, eh, y pues la norma APA nos dice que si es de menos de 40 palabras, ¿ya? Si es 38, 35, 20 o 15, pues hay que colocarlo dentro del párrafo, ¿no? Es clarito la norma, ¿no? Dentro del párrafo. ¿Sí? Esa es la manera correcta de poder citar un texto de más de 40 palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendo también, ¿no? Si es que la situación lo amerita, ¿sí? Pero no hay que abusar de la cita textual en el documento, ¿no? No se puede hacer eso, apreciados estudiantes, ¿sí? No se puede hacer eso, ¿no? No podemos abusar. No puede haber en un documento, por ejemplo, en una tesis que se esté redactando, pues no puede haber ¿quién puede hacer eso, no? Entonces, por ahí hay algunas excepciones, ¿no? Como lo mencioné, hay algunas excepciones, ahí sí hay que colocar las citas textuales, pero si esto se puede parafrasear, pues no hay problema, hay que parafrasearlo y le va a beneficiar a usted porque su nivel de coincidencia va a ser menor, ¿no? Cuando pase por un detector de coincidencia. Espero haya respondido a la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Profesor, disculpe la interrupción en ese sentido. A lo que yo orientaba era netamente a las citas parentéticas o centrados en el texto. Una docente me indicaba que en este caso las citas parentéticas nos orientan cuando los autores van al final entre paréntesis y quería ver si difería a cuando nosotros hacemos alusión a las citas centradas en el texto o en el autor, porque cuando se hacía esas dos diferencias, la docente indicaba que se tenía que poner con I latina, pese a que sea una investigación o un artículo científico internacional, por así decirlo, y quería esclarecer básicamente ese apartado en ese sentido. No sé si me dejé entender. Ya. A ver, fíjense, me pasó un caso cuando estuve escribiendo un artículo y envié a una revista. Esto fue una revista de aquí del Perú, y en realidad lo que me recomendó uno de los revisores es que las citas ya vayan pues con Y, ¿no? La cita, ya, si son dos autores, ya, que vaya esa cita con Y, ¿no? Y la referencia que vaya con el ampersand, ¿no? Así se llama, ampersand, es ahí, ampersand, se llama eso, ¿no? Entonces, eso en las citas, tanto citas textuales, ¿ya? Como en las citas de parafraseo, la recomendación es que vaya así, ¿no? ¿Sí? Y cuando la cita textual va dentro del párrafo, ¿ya? En realidad la cita no difiere, ¿no? ¿Sí? Si usted va a citar al inicio del párrafo, debe ir los autores y el año entre paréntesis, ¿no? Y al final de la cita textual, que vaya la página, ¿no?
Y si la cita es al final del párrafo, pues que todo vaya entre paréntesis y que vaya todo, tanto el apellido o los apellidos de los autores, ya, el año y también la página, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Pues eso es lo que lo indica las normas ACTA, ¿no? Ahora, hay una pregunta aquí en el chat que mencionó Cristian y dice, ¿se justifica el texto de la cita textual más de 40 palabras? En realidad no, ¿sí? Se lo coloca tal y como lo menciona el estilo de redacción APA para la redacción de los trabajos, ¿no? Pero ahora si es que la institución para el cual usted está escribiendo su trabajo de investigación te dice, ¿sabes qué? El texto de su trabajo de investigación debe ir justificado, pues hay que hacerlo, ¿no? Pues hay que hacerlo. Muy bien. Muy bien. Sí, muchísimas gracias, doctor Joel, muchísimas gracias por la ponencia. Bueno, ya si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida su participación esta tarde, que sé que ha contribuido en enriquecer, en fortalecer los conocimientos que nuestros alumnos tenían acerca de las normas, de cómo hacer una referencia, de cómo citar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, de esta manera nos despedimos. Mañana creo que tenemos otra ponencia con usted, así que mañana nos volvemos a conectar. Gracias por su tiempo. Así es. A los Así es. jóvenes, solo para gracias. terminar, maestra, discúlpame, solo para terminar, el día de mañana, apreciados amigos, vamos a estar viendo un tema muy importante y es la redacción de trabajos académicos, básicamente la redacción de artículos. Pero antes de iniciar ese tema, debemos o debíamos sabido exige de las normas y estilos de redacción. Pues si nosotros redactamos manualmente, vamos a sufrir muchísimo, ¿sí? En construir una referencia, vamos a sufrir muchísimo en construir una cita. Pero si nosotros usamos un gestor bibliográfico como el Mendeley, como el Citavi y otros gestores de referencia, pues la vida se hace mucho más simple, ¿sí? Para escribir, se hace mucho más simple. Mañana vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿ya? Y luego entramos al tema elaboración de trabajos académicos. Gracias, maestra Carmen, que Dios lo bendiga, apreciados estudiantes, a cada uno de ustedes, y nos estaremos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una linda tarde. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Muy bien, jóvenes. Nuestra ponente, la doctora María, ya se encuentra con nosotros. Sin embargo, les voy a dar unos minutos porque como estamos de corrido, les voy a dar 5 minutos para que puedan, no sé, puedan estirar las piernas, estirar los brazos, ¿no? Ponerse de pie, de repente ir a los servicios. Y 6:30 en punto estamos iniciando con la doctora María Angélica Limón García, ¿sí? Que ella está conectada desde México. Sí, así que chicos, 5 minutos, por favor, para que ustedes puedan respirar y venir nuevamente fresco, porque con esta ponencia terminamos nuestra jornada de hoy. Así que yo quiero que ustedes escuchen, aprendan, puedan recepcionar toda la información que la ponente esta tarde va a compartir con nosotros, ¿sí? Entonces, 6:30 iniciamos.
¿Se le fue el audio o es mi audio? No quiere que le ponga. Muy bien, creo que ya vamos a dar inicio, ¿verdad? Con la ponencia programada para esta hora. Y por favor, les voy a solicitar que tengan mucho cuidado con sus audios y que las preguntas que nosotros podamos hacer, esperemos el momento oportuno, que va a ser al final. Nuestra ponente va a hacer primero la exposición y luego vamos a tener un espacio exclusivamente para hacer preguntas, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Sin más preámbulos, voy a dar pase a la doctora María Angélica Limón García, perdón. Ella es licenciada en psicología, tiene una especialidad en psicoterapia psicoanalítica, es maestra en psicología clínica, doctora en investigación psicoanalítica, docente tanto en pregrado y posgrado, es supervisora también de la parte clínica, ¿no? Supervisora de prácticas, coordinadora de la trayectoria psicoanalítica UANL, coordinadora también del Departamento de Psicología Clínica Teresita, que es una obra asistencial de la Arquidiócesis de Monterrey en Nuevo León, México, y tiene más de 20 años en la práctica clínica privada, ¿no?
Entonces, yo le agradezco que esta tarde esté con nosotros, ¿no? Apoyando nuestra capacitación. Como le comenté, doctora, tenemos, perdón, alumnos que están desde el 8º al 11º ciclo de nuestra carrera de psicología, ubicados en diferentes lugares de Perú, ¿no? De filial. Estamos acá conectados y bueno, sin más preámbulos, la dejo, doctora Angélica. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Desde acá, desde la ciudad de las montañas, como se le conoce a Monterrey, Nuevo León. Es un placer y todo un honor poder participar en este ciclo de actividades que tienen en su universidad. Tuve la oportunidad de participar en el coloquio hace unos meses y ahora pues es toda una aventura, ¿no? Poder estar trabajando en la distancia. Y bueno, estamos en mi consultorio y hoy voy a compartir con ustedes un seminario sobre urgencias psicológicas. Me parece importante cuando me comentaron sobre qué tema podría yo compartir con ustedes, qué actividades o en qué línea de investigación yo podría trabajar con ustedes. Bueno, una de mis áreas de expertise es la urgencia psicológica. Tengo ya muchos años, como bien lo comentaba la profesora que me presentó, la profesora Carmen Cárdenas, que trabaja en una clínica de asistencia comunitaria en una zona, un barrio que es un barrio de que podríamos foco rojo, que se le denomina foco rojo aquí en Nuevo León, porque es de alta densidad de problemáticas sociales. Y bueno, ya tengo 20 años aquí trabajando. Hice mis prácticas en el Hospital Infantil de Monterrey, también trabajando con urgencias. Y bueno, cuando me tocó estudiar mi doctorado, uno de los seminarios fue urgencias, la clínica del trauma. Y bueno, pues, ¿qué les digo ahora, verdad? Estamos trabajando en la clínica de urgencia, porque lo que estamos trabajando ahorita en los motivos de consulta que nos están recibiendo en todos los espacios clínicos son urgencias psicológicas relacionadas con el COVID o con algo más, pero alrededor de la escena clínica de la pandemia que nos ha impactado ya casi un año, ahora en marzo, ¿no? Cumplimos ya un año con estas características de vivencia del aislamiento que nos ha convocado a pues, ¿qué podríamos decir? Pues nos ha convocado a las formas más vulnerables que tenemos como seres humanos. Entonces, bueno, la intención es trabajar sobre el uso de herramientas digitales y estrategias de intervención psicológica. Bueno, como herramientas digitales, ubiquémonos en el panorama donde precisamente estamos trabajando el día de hoy, ¿no? Estamos trabajando vía Zoom, esperando que no tengamos problemas ni de luz ni de internet. Decía una compañera profesora de una manera cómica, ya ven que los mexicanos somos muy buenos para reírnos de nuestros problemas. Dice, y el Dios Internet, vamos a ver cómo se porta hoy. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Ahorita tenemos, no sé si estén enterados, nosotros estamos muy cerca, Nuevo León, Monterrey, Nuevo León está muy cerca de Estados Unidos, y ahorita Estados Unidos está teniendo una ola gélida muy severa que está afectando Dallas, Texas, y eso está afectando directamente a los estados del noreste de la República Mexicana. Y entonces, como allá están teniendo problemas con el abasto de energías, todas las energías, pues esto nos está impactando aquí también. Y estamos en una situación de crisis total, porque ni siquiera nosotros profesores estamos pudiendo tener clases porque tenemos muchos compañeros, tanto alumnos como maestros, sin luz, sin internet, sin agua, sin gas, sin muchos servicios, aunado a todo lo que ya tenemos con el COVID. Y una de las cosas que nos angustiaban y comentaban en los noticieros de ayer, antier y hoy, es ¿qué están haciendo las personas que están conectados a respiradores y que algunos están comprando generadoras eléctricas, otros están viendo otras maneras de poder sobrevivir
a la pandemia, aunado ahora con las condiciones climatológicas que tenemos. Y bueno, ¿qué estamos escuchando ahorita? Urgencias, puras urgencias. Y bueno, ¿cuál es la práctica clínica en la pandemia? Bueno, nos hacemos varias preguntas con esto. La primera es, ¿qué es lo que nos ha traído la vulnerabilidad de la salud? ¿Sí? Antes teníamos ciertas seguridades que ahorita ya no tenemos. Una de ellas es la salud. ¿Sí? Ahorita no sé ustedes cuáles son las políticas públicas que están teniendo, pero bueno, ahorita nosotros ya debemos de traer el cubrebocas incluso dentro del vehículo si hay más de una persona dentro del vehículo. Hay sanciones de multas, incluso están deteniendo a algunas personas porque no traen el uso de cubrebocas. Y pues todos, al menos en la consulta, escucho a mis pacientes decir, tengo mucho miedo. Me dice una paciente el sábado, ya fallecieron 3 en la familia. ¿Y qué está pasando con estos que están perdiendo, ¿no? Con estas personas que están perdiendo? Ahora están en un estado de vulnerabilidad. ¿Cuál es la reacción de la población ante el diagnóstico del COVID? Una de las cosas que estamos viviendo nosotros, aparte de la vulnerabilidad con el tema de salud, es que la discriminación a las personas que ya han sido contagiadas por COVID y que ya han salido del diagnóstico, que pues no los quieren recibir en ningún lado. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta nosotros, especialistas en salud mental, frente a estos diagnósticos? Me comentaba una colega que es paciente, me dice, oiga, doctora, ¿usted no tiene miedo de contagiarse? Y le digo, pues es que no sé, no sé, a lo mejor ya hasta me contagié, salí del contagio, volví a entrar al contagio y salí del contagio, porque en la clínica donde trabajo es una clínica hospital y desde que empezó la pandemia hasta ahorita, pues no hemos dejado de asistir a la clínica. Varios compañeros ya han sido contagiados por COVID y han salido. Algunos, otros han fallecido por complicaciones mismas derivadas del diagnóstico. Y entonces me pregunta esta colega, dice, ¿y cuáles han sido los cambios que hemos tenido que realizar o cuáles han sido los cambios que tú has tenido que hacer? Uno de ellos es trabajar en la plataforma digital. Ustedes pues son más jóvenes que yo, me imagino, la mayoría, estudiantes universitarios. Yo ando alrededor de los 20 años, no, 40 y tantos años, yo estaba muy renuente a trabajar en línea. O sea, yo decía, no, ¿cómo voy a trabajar en línea? O sea, yo creo en la clínica frente a frente, ¿no? Trabajar con el paciente. Entonces, para mí fue toda una complicación muy severa el plantearme que habría que trabajar en línea, ¿no? ¿Cómo se va a cambiar todo el dispositivo al trabajo en línea? Hubo pacientes que desde el inicio solicitaron en línea, otros interrumpieron, y bueno, ya hay algunos de la clínica de urgencias que se tiene que trabajar frente a frente. Entonces, bueno, ha habido situaciones que nos ha convocado la misma situación clínica que estamos viviendo, y hemos hecho algunos ajustes de las intervenciones que hemos estado realizando. Ahora, ese es el contexto. Hablemos de urgencias psicológicas, ¿sí? ¿Qué es una urgencia? Y aquí me gustaría que nos situáramos todos en este escenario donde todos lo compartimos. ¿Okay? Una urgencia, hablando del psiquismo, es una experiencia que sobrepasa al sujeto. Quiero decir que la persona carece de elementos históricos que le otorguen la información suficiente para poder interpretar la situación y ante ello no puede elaborar lo vivido, por lo tanto no puede simbolizarlo en lenguaje. ¿Qué quiero decir? Imaginemos, o sea, por decir, estas situaciones que estamos viviendo, de personas que han sido hospitalizadas y que les preguntan qué pasó, no sé, o sea, no sé qué me pasó, ¿sí? O sea, no tengo referente con qué compararlo para poder hablar de esto que me está pasando. La evidencia de una urgencia psicológica es
en una persona es cuando no puede explicar lo que está pasando. Esto también nos pasa con cualquier situación traumática, o sea, por decir, una situación traumática, o sea, a lo largo de la vida son muchas, pero por decir una situación traumática en la escuela puede ser cuando no acreditamos un examen. ¿Qué pasó? Pues no sé, ¿verdad? El maestro dice, no estudió, y el alumno puede decir, pero